Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes y gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a dar unos minutos para que otras personas se conecten y poder empezar con la información que quiero compartirles el día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de 3 consejos para los dueños de negocio. Entonces, si tú tienes una compañía o trabajas por tu cuenta o tienes un negocio propio, en el día de hoy vamos a estar compartiendo 3 tips o 3 consejos si ese es tu caso. Así que vamos a esperar unos minutos. Si me quieren decir desde dónde se están conectando para enviarles saludos, gracias de antemano por el apoyo. Pues muy bien, vamos a comenzar con la información que hemos preparado para el día de hoy. Después de la información vamos a estar contestando preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, vamos a estar contestando. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de 3 consejos o 3 tips, ¿verdad? Para los dueños de negocio, los trabajadores independientes o las personas que tienen una empresa o una compañía. Acabamos de terminar una temporada de impuestos, así que aquí les comparto mis top 3, como diríamos, los 3 consejos principales. El número 1 sería: sean organizados con sus finanzas. En lo que tiene que ver con los negocios, es importante que ustedes mantengan una organización en lo que tiene que ver con las entradas y las salidas de su negocio. Entonces, yo siempre les aconsejo que incluso si no tienen un negocio registrado, que ustedes designen una sola cuenta bancaria para las operaciones de ese negocio o de esa actividad. Y todo el dinero que les paguen sus clientes entren a esa cuenta bancaria y todos los gastos que ustedes tengan que hacer salgan desde esa cuenta bancaria. Y ojo, gastos también aplica en el caso de que ustedes estén financiando algún vehículo, equipo, maquinaria o estén pagando alguna tarjeta de crédito que se utiliza en el negocio. Todo lo que tenga que ver con las finanzas del negocio debería de estar completamente organizado. Ahora, bajo esta misma línea de consejo, yo les aconsejo que si ustedes tienen la posibilidad de contratar un contador o alguien que les ayude a preparar sus estados financieros, ese sería el consejo número 1, ¿verdad? Que contraten a alguien que los ayude a preparar estos estados financieros. Nosotros lo conocemos como un profit and loss, que es nuestro estado de pérdidas y ganancias, que ese nos ayuda a ver cuáles cuál es el estado, o cómo podemos nosotros, o más bien si podemos nosotros tomar alguna decisión en el negocio, hacer alguna compra, ¿verdad? Y de esta manera pues ver cuál es nuestra ganancia, si tenemos que subir nuestro margen de ganancias, si tenemos tal vez que buscar diferentes proveedores porque el costo es muy alto. Todos estos tipos de reportes contables o este tipo de reporte contable nos ayuda a tomar esa decisión. Ahora, el consejo número 2 que les comparto es de que tengan la costumbre de ahorrar. Muchos de nosotros estuvimos durante algún tiempo trabajando en alguna empresa como empleados, ¿verdad? Y pues teníamos nuestro dinero que nos pagaban al final de la semana, ¿verdad? Y de ese dinero ya no nos quitaban los impuestos. Entonces, cuando venía la temporada de impuestos, pues nosotros no teníamos que preocuparnos porque la mayoría de las veces nos regresaban o nos daban un reembolso, ya que durante el año nos estuvieron quitando este dinero. Cuando nosotros tenemos un negocio propio, somos nosotros los que tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? De autoempleados, sea que nosotros estemos realizando trabajos por nuestra cuenta o si tenemos un negocio que está registrado como sole proprietor. Hay impuestos de autoempleado, en inglés conocidos como self-employment taxes, que nosotros vamos a tener que pagar al final del año si nuestro negocio está generando ganancias. Entonces es importante que tengamos la costumbre de ahorrar un porcentaje de los trabajos que nos pagan, ¿verdad? Si gustan pueden incluso abrir una cuenta adicional del negocio también y separar, ¿verdad? Ese dinero cada semana o cada mes para que a la hora de que venga la temporada de impuestos ustedes estén preparados, ¿verdad? Y tengan ahí un colchoncito que los ayude a poder cubrir ese tax liability o ese bill de impuestos que vamos a recibir, como les digo, si nuestro negocio está generando ganancias. Ahora, obviamente, si el negocio no está generando ganancias, bueno, pues eso ya es una situación diferente. El tercer consejo que les comparto es de que consulten con un profesional de impuestos, alguien que les ayude a hacer una planeación fiscal, sobre todo si su negocio está generando ganancias,
considerables. Ahora, esperarse al 31 de diciembre para buscar esa asesoría fiscal no les va a ayudar en nada, no les va a beneficiar en nada. ¿Por qué? Porque ya se cerró el año fiscal. Por eso es importante que nosotros tengamos ojos, que si tenemos las posibilidades económicas de contratar a alguien que nos produzca reportes contables, lo hagamos. ¿Para qué? Para buscar esa asesoría y no tengamos que pagar tantos impuestos al final del año, que nos ayude a planear, a saber qué movimientos podemos hacer antes de que se cierre el año fiscal y de esta manera no estarle dando todo nuestro dinero al gobierno, toda nuestra ganancia al gobierno. Y bueno, amigos, esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Voy a pasar adelante a las preguntas de la audiencia. Voy a regresarme un poquito por acá para contestar sus preguntas. Dice Lynn White 24, dice, si trabajo como self-employed y gano 70,000 y no tengo gastos, ¿puedo tener deducciones? Si usted trabaja por su cuenta, usted puede deducir de impuestos cualquier gasto que fue necesario, ordinario y necesario para poder generar ese ingreso. Voy a ponerle un ejemplo. Supongamos que tal vez usted trabaja, haciendo remodelaciones, por poner un ejemplo. Entonces, para poder ir a hacer esos trabajos de remodelaciones, pues usted necesita un vehículo en el cual moverse, en el cual cargar su herramienta, necesita un teléfono para hablar con los clientes, tal vez tiene que comprar alguna mercancía por internet, necesita ese servicio de internet. Entonces, todos esos gastos, tanto los gastos del vehículo, los gastos de la herramienta, los gastos de los accesorios o las cajas de herramienta que compramos para poder nosotros realizar nuestro trabajo, son gastos que son deducibles de impuestos porque están relacionados con el ingreso. O sea, si nosotros no hacemos esos gastos, no podemos generar el ingreso. Entonces, espero haber contestado su pregunta. Precious dice, ¿me puede explicar cómo va a ser el cambio fiscal para los LLC? Gracias desde Indiana. Ok. Una LLC es una compañía de responsabilidad limitada, ¿verdad? Básicamente LLC son las iniciales, ¿verdad? O las siglas para decir Limited Liability Company. Y una compañía de responsabilidad limitada tiene, digamos, su existencia en el estado donde está operando. Es decir, esa es la jurisdicción que tiene, ahí es donde va a operar. Ahora, a nivel fiscal, nosotros podemos escoger cómo vamos a pagar impuestos si nosotros tenemos una LLC. Entonces, dependiendo de cómo organicemos esa LLC, el IRS nos va a poner una elección fiscal por default, pero nosotros podemos cambiarla. Si nosotros queremos pagar impuestos como corporación S, podemos llenar la forma 2553 y ya de esta manera escoger pagar impuestos como una corporación S. Ahora, para hacer esos cambios fiscales, generalmente nosotros lo tenemos que hacer antes, en los primeros 75 días que creamos la LLC o en los primeros 75 días del año fiscal, que sería básicamente antes del 15 de marzo. Entonces, una vez que llenemos el papeleo, ya sea para hacer, por ejemplo, corporación S o corporación C, dependiendo de lo que ustedes vayan a escoger, ustedes tienen que mandar esa forma por adelantado. Entonces, vamos a decir, si yo quiero que mi LLC pague impuestos como corporación S para el 2023 y mi compañía ya existía desde hace 5 años, pero a partir del 2023 yo ya quiero pagar impuestos como corporación S. Bueno, en ese caso yo tengo que llenar la forma 2553 y enviarla antes del 15 de marzo para que el IRS me apruebe pagar impuestos de esa manera para el año 2023. Espero haber contestado su pregunta. Susana dice, ¿puedo comprar una casa con una LLC? Es posible, sin embargo, generalmente cuando nosotros es más fácil que en el caso de que vamos a decir que queremos sacar una casa a financiamiento o una hipoteca, es mucho más fácil que el lender o el prestamista nos preste a nosotros a nivel personal el préstamo que se lo haga a una LLC, pero sí es posible. Ahora, generalmente, como le hacen todas estas personas que están en este mundo del bienes y raíces y compran casas y las venden o las compran y las rentan, generalmente lo que hacen ellos es que tramitan el préstamo a nombre personal y una vez que el préstamo se hizo a nombre personal, simplemente se hace el cambio del título a la LLC para que la LLC
o la compañía de responsabilidad limitada gestione la casa de renta o lo que vayan a hacer con esa propiedad. Espero haber contestado su pregunta. Carlos Herrera, tengo una LLC, ¿cuál es la mejor forma de hacerme mis pagos? Muy buena pregunta. Eso va a depender de la elección fiscal que tiene su LLC. Si su LLC paga impuestos como sole proprietor o como dueño único de negocio, o paga impuestos como una partnership, una sociedad o una asociación, en ese caso simplemente usted se hace transferencias. Esto se le considera una repartición de ganancias. Simplemente se transfiere a su cuenta bancaria, o puede hacerse un cheque, o puede ir a sacar un retiro del banco. Ya eso es, como se lo gestione, es una decisión personal. Ahora, si su compañía, su LLC, paga impuestos como corporación S, en ese caso usted tiene que hacerse un payroll o una nómina, o en algunos países se le conoce como una liquidación de sueldo, donde su empresa le paga a usted un salario como el dueño de esa empresa y usted tiene que pagar impuestos de ese salario, ¿verdad? Ahora, también en el caso de las personas que tienen la corporación S, pueden hacer lo que son la repartición de ganancia. En este caso se le conoce como distribuciones y básicamente es de la misma manera. Lo pueden hacer como una transferencia o hacerse un cheque como una distribución de ganancias o hacer un retiro. Ya todo eso obviamente se tiene que capturar en el registro contable. Y si su compañía va a pagar impuestos como una corporación C, también, ¿verdad? Los oficiales deberían de estar en una nómina o en un payroll o tener una liquidación de sueldo. Y si ellos hacen retiros de ganancia, estos retiros se les llama dividendos. Espero haber contestado su pregunta. Esther Tobar, me han llamado del Better Business Bureau para que agarre un BBB. ¿Me conviene? Buena pregunta. Depende de su audiencia. Pero el BBB o el Better Business Bureau, digamos que es una empresa, ¿sí?, que existía antes de que existiera Google, las redes sociales y los reviews. Entonces, cuando nosotros queríamos ver si un negocio estaba haciendo bien sus tratos, si era un negocio legítimo, digamos que no tenía algo sucio por ahí, uno iba al Better Business Bureau y uno ahí podía revisar los registros. Ahora, digamos, que pues no quiero decir que la empresa está pasada de moda, siguen haciendo su trabajo, sin embargo ya existen otras herramientas, ¿no? Donde nosotros podemos saber cuál es el rating, ¿verdad? Saber cómo está ese negocio. Google es uno de ellos, ¿verdad? Podemos ahí ver las reviews en Google, qué es lo que dicen las personas acerca de ese negocio. Entonces, en conclusión, Esther, es una decisión personal, ¿verdad? Es un servicio que ellos le están ofreciendo. Generalmente, digamos que, ¿verdad?, las personas como que hablan más inglés, ¿verdad?, son los que todavía consultan con el Better Business Bureau, ¿verdad? No sé cuál sea su audiencia, si usted haga más negocios con hispanos. El Better Business Bureau nos da cierta acreditación, ¿verdad? Que pues es como nuestra tarjeta de presentación con nuestra clientela, de que tenemos un negocio que hace bien las cosas y que todo está bien. Espero haber contestado su pregunta. Amandis, ¿por qué Lididi hace auditorías? Pues porque es su trabajo. Desafortunadamente, yo creo que hay personas que hacen las cosas mal por falta de información, y a veces hay personas que quieren abusar del sistema y hacen las cosas mal. Entonces el ATT hace ciertas auditorías cuando ellos ven que algo no está muy bien. A veces también las auditorías pueden ser como al azar o al sorteo, ¿verdad? No es que necesariamente estemos haciendo algo mal, simplemente se nos escogió para hacernos una auditoría, pero generalmente tanto el IRS como en este caso esta agencia gubernamental de California hacen esas auditorías cuando hay algo que se ve raro por ahí, ¿verdad? Y a veces simplemente necesitan una clarificación, o a veces le van a dar un bill si se equivocó. Summer Random, ¿cómo agarro un número de ITIN? Buena pregunta. Técnicamente nosotros podemos tramitar nuestro número ITIN al presentar nuestra declaración de impuestos. Es decir, si nosotros generamos algún tipo de ingreso, nosotros simplemente vamos con un preparador y le decimos, mira, generé este ingreso, pero yo no tengo seguro social, y el preparador puede llenar una aplicación donde tendríamos que mandar los documentos que corroboren nuestra identidad,
para que se tramite ese número ITIN. Ahora, el consejo que yo les doy es que vayan con un preparador que tenga la certificación de Acceptance Agent. Un Acceptance Agent o el tener ese tipo de certificación va a ayudarnos a que no tengamos que enviar los documentos originales. Entonces, si ustedes se van al sitio del IRS y en el buscador ponen Acceptance Agent, ahí les van a salir todos los preparadores de su localidad. Obviamente pues tienen que buscar ahí la localidad de ustedes y ahí van a ver cuáles son las oficinas de preparación de impuestos que han tomado esa capacitación y tienen esa acreditación de Acceptance Agent. Y ellos básicamente pueden tramitarle su número ITIN sin necesidad que usted vaya a mandar su pasaporte original o su acta de nacimiento. Ellos hacen ese trámite por usted. Entonces, obviamente ellos cobran por ese servicio, pero yo he escuchado algunas historias donde a veces mandan los documentos por correo y son documentos importantes y se pierden en el correo o nunca recibieron respuesta o se cambiaron de casa. Entonces, es mejor ir con un Acceptance Agent, presentamos nuestros documentos, el Acceptance Agent corrobora nuestra identidad y hace ese trámite por nosotros. La Chaparrita Ortiz, mi esposo pagó 2 años a trabajadores con pura 1099. ¿Estará en problemas? Buena pregunta. En Estados Unidos, cuando nosotros contratamos a una persona que trabaja para nosotros, si nosotros tenemos un negocio propio o alguna empresa, no somos nosotros los que decidimos si los vamos a poner con una 1099 o los vamos a contratar como empleados y les vamos a dar una W2, sino que existen leyes federales, estatales y laborales que son las que determinan qué clasificación va a tener esa persona en base al papel que esa persona va a estar jugando en nuestra empresa o a lo que va a estar haciendo en nuestra empresa. Ahora, esas leyes pueden variar de estado a estado y el principio siempre se basa en el control. Si nosotros le damos un horario, si nosotros le damos las herramientas, somos nosotros los que tenemos la aseguranza, entonces la ley se va a inclinar a que la persona debe ser clasificada como un empleado y al final del año le deberíamos de dar una W2. Ahora, si la relación que vamos a tener con ese trabajador es más de que nosotros le vamos a asignar cierta parte del trabajo, él trae sus propias aseguranzas, la supervisión es mínima, entonces en esa instancia es posible que nosotros podamos clasificarlo como un trabajador independiente y al final del año le vamos a dar una forma 1099. Ahora, si hay problemas. Bueno, miren, generalmente al IRS, mientras ustedes paguen sus impuestos, declaren los ingresos que ustedes ganaron y paguen, ¿verdad? sus impuestos y empleen el papeleo como debe de ser, como en este caso si yo tenía que expedir 1099 a los trabajadores, yo las expedí de manera correcta, el IRS no tiene ningún problema. Generalmente con el que a veces puede haber problemas es con el Estado, ya que si alguien va y se queja al Estado de que no fuimos bien clasificados, entonces ahora sí, ahí el IRS puede intervenir y hacernos una auditoría por no haber clasificado a nuestros empleados correctamente y en ese caso pues nos hacen pagar todos los impuestos que no pagamos por haber clasificado de manera incorrecta a nuestros empleados, ¿no? Que los clasificamos como trabajadores. Ahora, en mi experiencia, yo lo que les puedo platicar es que yo he visto de los dos lados. Yo he visto negocios donde ellos así les pagan a los trabajadores con una 1099, aunque en realidad deberían de tenerlos como empleados y no pasa nada, ¿verdad? Y también he visto negocios que han sido auditados porque alguien puso una queja o se les escogió para hacerle una auditoría y ahora el empleador trae una demanda y ahora tiene que pagar impuestos no solamente de esa persona que clasificó mal, sino de todas las otras personas que también había clasificado mal. Entonces es importante que nosotros conozcamos las leyes, ¿verdad? Para pues tomar decisiones correctas y que no nos vayan a perjudicar en el futuro. Dice, en el 2022 registré una LLC en Texas, pero no solicité el IN number. No llegué a trabajar, ¿debo agarrar el IRS? Buena pregunta, Katy93. Cuando nosotros abrimos una LLC o una compañía de responsabilidad limitada, básicamente uno de los propósitos principales
es ayudarnos a separar nuestra propiedad personal de las transacciones comerciales del negocio. Entonces, lo que es del negocio, lo que es lo mío es lo mío. Por lo tanto, por ley, una LLC tiene que tener una cuenta bancaria separada. No podemos manejar las finanzas de la LLC en nuestra cuenta personal, porque entonces ahí estaríamos mezclando los fondos y no estaríamos respetando el estatuto que el Estado o los estados han establecido. Entonces, para poder tramitar esa cuenta bancaria, necesita un número EIN. Entonces, mi consejo sería que lo tramitara, ¿verdad? Para que usted esté lista cuando empiece a usted a correr operaciones. Hasta al parecer ahorita usted no ha utilizado esa LLC. Lo que yo le digo es que sí tiene que tener ese número EIN porque tiene que tener su cuenta bancaria bajo la LLC, ¿verdad? No puede mezclar sus fondos personales con los fondos del negocio. Espero haber contestado su pregunta. Marvin, hola, si yo tengo una LLC, ¿cómo le pago a mis empleados si no tienen un ITIN? Ok, otra vez, palabras, ¿verdad? Técnicamente, para contratar empleados en los Estados Unidos, las personas tienen que tener un número de seguro social, ¿verdad? Y una tarjeta de residencia, ser ciudadanos de este país, una autorización de empleo. Yo no puedo contratar a alguien como empleado si no cumple con esos requisitos. Ahora, en el caso de los trabajadores independientes, ahí es algo diferente, ¿verdad? Y otra vez, ahorita ya hablamos acerca de las leyes laborales que existen. Pero en el caso de los trabajadores independientes, ahí no tenemos que nosotros llenar una forma migratoria. Cuando nosotros contratamos empleados, sí hay una forma migratoria que se tiene que llenar, que es la forma I-9. Y ahí es donde nosotros como empresa documentamos que la persona sí tiene un número de seguro social y sí es elegible para trabajar en los Estados Unidos. Entonces, si una persona no tiene seguro, técnicamente yo no lo puedo contratar como empleado porque no es elegible, ¿verdad? Según la ley. Ahora, en el caso de los trabajadores independientes, sí, ahí es nada más lo fiscal. Básicamente, mi consejo es que si se va a contratar a un trabajador independiente, que se haga un contrato donde se establezca esa separación. El trabajador independiente tiene que tener su propia aseguranza, sus propias aseguranzas, y en este caso fiscalmente el trabajador independiente me tiene que llenar una forma W9 para que yo al final del año le pueda hacer una forma 1099 y enviarle esa forma, ¿verdad? Que básicamente ahí se va a establecer cuáles fueron el ingreso que yo le di o el dinero que yo le pagué por los trabajos que él realizó. Ahora, si no lo tienen, si estas personas que usted va a contratar como trabajadores independientes no tienen un número ITIN, lo que usted puede hacer, si usted es buena onda y los quiere ayudar, es simplemente llenar una 1099 con la información que ellos tengan, que en este caso sería su nombre y su dirección. Y una vez que usted le expida esa forma 1099, el trabajador va a ir con un preparador de impuestos, como ya les aconsejé, pueden ir con un acceptance agent para que les tramite un número ITIN, y entonces ahora sí el trabajador regresa con usted y ya le da ese número ITIN que usted necesita para tener su documentación en regla en caso de que usted llegue a tener una auditoría. Espero haber contestado su pregunta. Mandy, ¿cómo hacer un plan de pago al IRS? Buena pregunta. Ya todas esas herramientas están disponibles en línea. En verdad, antes hacer un plan de pagos teníamos que llamar o teníamos que ir con algún preparador que estuviera autorizado para hacer ese tipo de gestiones, pero en este caso ahorita ya lo podemos hacer en línea. Simplemente vamos a la página del IRS y ahí uno puede en el buscador hacer un plan de pagos, ¿verdad? De ahí básicamente es información que uno va llenando. Bo Carabeo, ¿puedo registrar un negocio con un ITIN? Sí se puede. Dice, ¿cuál es el beneficio de una LLC? Una LLC, como les digo, es una compañía de responsabilidad limitada, una Limited Liability Company, y el propósito que tiene la empresa, o uno de los propósitos principales, es ayudarnos a separarnos de las transacciones comerciales. Entonces, si algo, vamos a decir, si yo voy a ofrecer mis servicios de construcción,
¿verdad? Entonces, si algo pasa y alguien me quiere demandar por un trabajo o algo que pasó, entonces las personas no pueden demandarme a mí personalmente y tratar de quitarme mi casa, mis ahorros o lo que yo haya acumulado hasta el momento, porque yo no fui la que entró en la transacción comercial, sino que fue mi compañía. Entonces el litigio sería entre mi compañía y la persona con la que tuvimos ese contrato de construcción, ¿no? En este ejemplo que les estoy poniendo. Ese es uno de los beneficios. Otro beneficio que tiene el tener una LLC es que tiene esa flexibilidad fiscal, es decir, que podemos nosotros escoger cómo vamos a pagar nuestros impuestos y tomar decisiones. De otra manera, ¿verdad? Hay ciertas entidades comerciales que no tienen esa flexibilidad fiscal y llegamos al final del año y tenemos muchas ganancias y pues ni modo, porque ya no podemos hacer nada, ya esa empresa, ¿verdad? No tiene esa flexibilidad y ya se acabó el año y no hay nada que hacer. En el caso de una LLC hay ciertos alivios fiscales para los que podemos calificar y podemos cambiar la elección fiscal. ¿Puede una sola persona hacer una LLC o un solo miembro, un solo dueño? Sí, sí se puede. Alberto Macario, ¿cree que debe registrar compañía? Hago entre 70 y 80 mil con 10.99. Muy buena pregunta y con esto voy a cerrar porque muchas personas se preguntan ¿cuándo es el momento en que yo debería de pensar en registrar mi negocio? Bueno, número uno es una vez que nosotros ya hemos establecido una actividad que sabemos que es lucrativa y nos está yendo bien. Entonces ya cuando nos tomamos en serio y decimos, ok, sí me quiero dedicar a esto, ¿verdad? En este caso, Alberto, no sé usted a qué se dedique, ¿verdad? Pero supongamos que usted ofrezca algún tipo de servicios y usted ya se estableció y le va bien, ya le llegan los clientes solos por pura referencia. Entonces, si ya usted está decidido que esto lo quiere hacer y lo quiere establecer como un negocio, regístrese, ¿verdad? Ahora, recuerde que el tener una empresa registrada, como en este caso una LLC, le puede ayudar a separar su propiedad personal de lo que es lo que es el negocio. Entonces, esa sería otra ventaja, ¿verdad? Entonces, espero haber contestado sus preguntas. Muchas gracias de antemano a todos los que se conectaron el día de hoy. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Gracias por el apoyo. Si algunos de ustedes no saben, nosotros tenemos un canal de YouTube. El canal se llama Y Tú También Puedes y el propósito del canal es proveer información y recursos para aquellas personas que tienen el potencial y el deseo de establecer una compañía o una empresa en los Estados Unidos. Gracias nuevamente por acompañarnos y pues nos estaremos viendo por aquí la próxima semana.